Proyectos enfocados a la educación superior e impulsados por la administración de Sebastián Piñera fueron suspendidos por el gobierno de la presidenta Bachelet. Eso bajo el argumento de que iban en contra de la reforma presupuestada en su programa. Para analizar esta medida y los desafíos en esta materia, conversamos a esta hora con el vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Solesi. Rector, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Matilde. Bueno, usted es uno de los que está a favor del retiro de estos tres proyectos por parte del Ejecutivo. ¿No lo ve, como han dicho muchos, parte de una aplanadora o retroexcavadora, como fue más allá el senador Quintana? No comparto esas figuras, pero yo creo que hay que atenerse un poco a la historia. O sea, esta no es una situación de ayer o de hace un par de días, ni del día 11 de marzo a la fecha. Estos proyectos tienen bastante tiempo, ¿ya? Fueron presentados por el Ejecutivo en su periodo. Yo pertenezco al Consejo Rector. El Consejo de Rectores emitió una opinión respecto a los proyectos, dijo que los proyectos eran malos en su esencia, dijo que lo más recomendable era retirar los proyectos y le pidió a los ministros respectivos, el ministro Bayer y la ministra Smith, que retiraran los proyectos, ¿ya? Vino la acusación constitucional y la ministra Smith trató de salvar los proyectos, ¿ya? Y al tratar de salvar los proyectos nos pidió al Consejo de Rectores que hiciéramos llegar nuestras sugerencias, les pidió a los parlamentarios de la oposición que hicieran llegar las sugerencias, y yo tengo la sensación de que lo que ocurrió ahí fue un compromiso de aprobar en general estos proyectos para avanzar, pero no había una convicción de cómo tenían que ser constituidos en detalle, ¿ya? Por lo menos lo que nosotros mandamos nunca fue considerado. Ahora, vuelvo a la imagen de la retroexcavadora, porque más allá de la polémica, hoy día el senador Quintana explicó mejor sus palabras, y si bien él dice que no es que hay que aplicar una retroexcavadora a todo el sistema neoliberal, sí hay que aplicar esta retroexcavadora en materia de educación, y fue sumamente preciso en decir que en materia de educación había una ideología que se quería cambiar. ¿Usted está a favor de esta nueva ideología que quiere implantar a través de una nueva legislación o de una nueva, consenso el gobierno de la presidenta Bachelet? Yo personalmente creo que todos mis colegas en el Consejo de Rectores no están de acuerdo con considerar que la educación es una mercancía, que la educación puede ser tratada como un mercado, que la educación puede ser transada, entre las partes, que puede generar excedentes, que hoy día conocemos como lucro acá, pero que serían excedentes. Yo pienso que es un bien de tipo social, un bien público de tipo social, que no puede estar supeditado a ese tipo de mercado, como es lo mismo el tema de la salud, para mí, personalmente, En otras materias puede ser que hayan acercamientos de ese estilo, pero ahí tenemos diferencias profundas, y eso no tiene que ver con este gobierno o con otro, una cosa de principio. Ahora, se retiraron estos tres proyectos, las palabras del senador fueron bastante duras, sin embargo, las palabras de la ministra Rincón fueron un poco más conciliadoras, diciendo que se retiraban para conversarlo mejor, que no era terminar con todo lo que se había hecho. ¿Esto qué le parece a usted? O sea, yo creo que un proyecto de superintendencia tiene que haber, una superintendencia tiene que haber, una agencia de calidad tiene que haber. Lo hay hoy día existe la Comisión Nacional de Acreditación con todos los problemas que ha tenido en el pasado, y una ley de financiamiento va a tener que haber, o sea ese proyecto con una indicación sustitutiva del Ejecutivo o con indicaciones parciales, del Ejecutivo y otros actores parlamentarios, que el Ejecutivo acepte, a mí me parece que no hay un cambio sustancial en términos de los nombres de los proyectos, pero sí en la filosofía de los proyectos, sí. O sea, el proyecto de superintendencia es cierto que aumentaba la fiscalización, pero por otro lado lo que hacía era legalizar el lucro, al permitir transacciones entre empresas relacionadas con las universidades. Y eso está prohibido en la ley que en el gobierno militar se dictó respecto a las universidades. Ahora, también se ha criticado que el gobierno dice que no tiene una propuesta clara en materia de educación, que el ministro se está reuniendo con todos los actores, pero sin embargo no se sabe cuáles van a ser las prioridades, cuáles van a ser los elementos, cuáles van a ser las propuestas concretas más allá de lo que se cataloga de eslogan, no al lucro, gratuidad y calidad. ¿Usted está de acuerdo?
Yo creo que efectivamente falta todavía, como alguien dice, las bajadas adecuadas a los distintos temas que planteó la presidenta Bachelet en su programa. Eso el ministro, me imagino, trató de hacerlo en la reunión que tuvo con el Parlamento, pero yo diría que todavía faltaron muchas indicaciones de mayor detalle. Efectivamente eso hace que esté incompleto el proyecto. Y de que nadie sepa de qué estamos hablando finalmente, ¿no? Yo entiendo que esto tenía 100 días, llevamos, ¿cuánto? ¿10 días? ¿O 15 días a lo más? Eso significa que el proyecto puede estar completo y se está haciendo o entregando por parte, o simplemente se está construyendo con los actores. ¿Es para usted prioritario que la gratuidad de la educación superior comience por las universidades del CRUT? Nosotros hemos dicho más allá que eso. Yo no tendría ningún inconveniente que comenzara por las universidades del CRUS, pero dentro del CRUS a mí me gustaría que partiera por las universidades estatales del Estado. El Estado es el dueño de sus universidades. De la CUEM. Y en ese sentido, en la reunión que ustedes tuvieron con el ministro hace 2 días atrás, ¿hubo un compromiso? ¿Se habló de eso? No, hubo una solicitud, digamos. En el mismo sentido, esto fue hace más de 2 días atrás, digamos. O sea, pero hubo una solicitud en la conversación, que fue muy amena por lo demás, hubo una conversación acerca de que hubiera un trato en el sentido de que la gratuidad, si va a partir, por algún lado tiene que partir, digamos, ya por una universidad, o por 2 o por 3, ya, fuera por las universidades del Estado, digamos, a la cual el Estado puede decirle, mire, yo creo que hagan esto con esto, ¿verdad? Porque es el dueño, puede decirles y asignarle la tarea correspondiente a esa gratuidad, supuestamente, que admitan a los más vulnerables, etcétera, ponerle condiciones, ¿ya? Eso puede hacerlo, por lo tanto, lo que manifestaron las estatales están a disposición para si se inicia esta tarea en ese sentido. Ahora, también yo personalmente le pedí al ministro y no por eso me tengo que arrogar que el ministro retiró los proyectos porque yo se lo pedí. Yo le dije que, tal como el CRUS lo había manifestado, ya, que el proyecto era malo, nosotros queríamos que se retiraran los proyectos. Ahora, ya, los proyectos retirados son 3. El financiamiento de la educación superior, que se entiende porque se está hablando de gratuidad, es claro, hay un incongruente. Que tiene que alinearse con gratuidad. La superintendencia de educación básicamente también es controlar ¿qué? O sea, primero porque no elimina el lucro, sino que lo legaliza. ¿Y por qué la Agencia Nacional de Acreditación está cuestionada también? Porque hay cosas respecto a independencia que se cuestionaron en algún momento de los comisionados, yo creo así, los que trabajan en la CNA, los que hacen las evaluaciones, respecto a independencia, a remuneraciones, para que tengan independencia tienen que ser pagados, digamos, adecuadamente, y respecto a estándares de calidad que no estaban definidos en el proyecto el que estaba en el Parlamento. Ahora, ¿usted cree que la universidad es para todos? Yo creo que la universidad es para todos los que tienen talento. Eso es así, digamos. O sea, y yo creo que los talentos están distribuidos igualmente en la población, digamos, en los sectores más pobres, en los sectores más ricos. Y por lo tanto, de todas esas partes tiene que venir gente a las universidades. ¿Y usted cree que un sistema de gratuidad para las universidades estatales no sería discriminatorio para un gran porcentaje también de alumnos? ¿En qué sentido? Porque habría alumnos que evidentemente no todos pueden entrar a las universidades estatales y sí tienen aptitudes y se van a quedar fuera por capacidad, por límite, por número. Cuando yo digo que la gratuidad parta por las universidades estatales no significa que no se vaya a extender al resto de las universidades. Pero por algo hay que partir, entonces hay algunos que se van a quedar fuera. Es probable que en una primera oportunidad, el primer año, el segundo año no se pudiera quedarse alguien afuera, digamos, de ese grupo, pero el próximo año ya van a estar las otras universidades con ese concepto, digamos. Claro, porque en eso todavía, como usted decía, falta la bajada. Falta saber bajada de los detalles, exactamente, digamos, claro, a quiénes va a incluir y a quiénes va a incorporar. Ahora, ¿le parece que es lo suficientemente revolucionario este sistema? Porque además la presidenta Bachelet ha hablado de 6 años que ni siquiera incluye su periodo. ¿Usted cree que a lo mejor es demasiado audaz más que revolucionario? A ver, yo creo que haberse planteado una gratuidad en la educación superior, o en la educación en general, en toda la educación estamos hablando, en 4 años habría sido irreal. Absolutamente irreal. ¿Y qué pasa si viene un gobierno distinto, de otro sello, y hace, como se le está acusando ahora al gobierno de Michelle Bachelet, de pasar aplanadora? ¿Todo queda en nada? No, yo creo que no va a ocurrir, como yo creo que no está ocurriendo. A mí, si me preguntas sobre los proyectos, no puedo hablar sobre otros. Sí, pero sobre los de educación. Sobre los proyectos de educación habían razones de fondo. El gobierno anterior sabía que habían
oposiciones de fondo, de organismos que no están constituidos de la noche, del día para la noche, digamos, de la noche para el día, como el Consejo Rector, que tiene más de 60 años va a cumplir ahora, que permanentemente ha estado asistiendo y que han dicho que los proyectos son malos y que hay que retirarlos. Entonces, nosotros no estamos improvisando, ¿verdad? Estamos dándole solidez y se lo dijimos a los ministros, digamos. Pero el plazo, ¿le parece real? Porque 6 años ella está comprometiendo a otro gobierno, sea de su coalición o de otra. Claro, pero cuando ya esté hecho 3/4 de la tarea va a ser muy fácil completarla, digamos. Muy fácil. No va a significar. Y por lo demás, es parecerse a todos esos países de la OCDE que nos gusta mirarnos y los cuales tienen educación gratuita. Para todos, digamos, en todos los niveles, digamos. Y por lo tanto, yo no veo cuál es la diferencia de llegar allá. Quizás el tránsito, este transiente que hay que vivir, que significa una reforma tributaria, que significa modificar algunos estándares o estatus que se tienen hoy día, eso puede ser lo complejo. Lo estamos haciendo ahora. Los otros países lo hicieron con mucha inteligencia muchos años atrás. Esta discusión sobre educación, ¿usted cree que va a llenar básicamente los 100 días? Pero ¿cómo cree que se va a producir este diálogo con este ministro que ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer? Es un exministro de Hacienda. ¿Cómo califica usted al ministro Eyzaguirre como interlocutor y como ejecutor de este que es tal vez el programa más ambicioso del proyecto de Michelle Bachelet? A ver, yo le he dicho, incluso se lo dije al ministro, creo que 100 días muy poco para una reforma de las características que estamos hablando. Eso yo lo digo a que guste a quien le guste, digamos. 100 días creo que es poco, ¿ya? Porque es una reforma de marca mayor, digamos. O sea, que pero 100 días para elaborar los proyectos de ley. Para elaborar el proyecto de ley o los proyectos de ley. No sé yo cuál va a ser la técnica legislativa que van a usar, digamos. O sea, yo creo que 100 días es poco, porque significa, y además si quieren tener la opinión de los distintos sectores, menos tiempo, muy poco tiempo es para eso. Segundo, yo creo que efectivamente el ministro ha mostrado una disposición hasta el momento abierta al diálogo, ¿ya? Abierta a escuchar, se ha reunido con algunos actores, nos ha permitido plantearles los distintos temas, él ha planteado también sus puntos de vista, efectivamente él reconoce que está haciendo este tema de las bajadas más de detalle, que su compromiso en primer lugar lo tenía con los estudiantes de entregarles un detalle más cercano, digamos, a lo que ellos estaban pidiendo o las bajadas, como se dice en estos temas. Y por lo tanto yo por el momento no tengo nada que decir. Yo, si tuviera algo que decir, lo diría, digamos. Yo he sido una buena persona, nos hemos entendido, cuando decimos algo respecto a la educación él lo entiende. Políticamente ha sido inteligente al querer reunirse con todos. Probablemente, digamos, pero yo creo que cualquiera en ese lugar habría hecho eso. Pero en el gobierno anterior tal vez se partió diferente. Yo se lo planteo. Al reunirse también con los estudiantes, con Camilo Vallejos, ¿se está neutralizando al movimiento estudiantil? No, yo creo que está haciendo su trabajo el ministro. El ministro tiene que hacer política también. Como, eso no es solo educación, digamos, es más política que educación, ¿ya? Entonces el ministro tiene que hacer la política porque a él le interesa que los proyectos que salgan se aprueben. Por lo tanto tendrá que conversar con todos los parlamentarios. Interesa que, ojalá en las calles, mientras estén los proyectos en discusión, haya tranquilidad. Por lo tanto, tendrá que conversar con los actores que salen a la calle. Tendrá que conversar con los sectores académicos, que son los que en alguna medida podrían reclamar, llamémoslo así entre comillas, más intelectualmente. Tendrá que conversar con ellos. Yo, desde ese punto de vista, si quiere catalogar inteligente, me parece inteligente. Pero yo creo que es lo que habría que haber hecho. Rector Juan Manuel Solesi, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Primera Edición y vamos a seguir seguramente analizando porque estos 100 días se ven intensos, sobre todo en materia educacional. Exactamente. Muchas gracias, Matilde. Muchas gracias, CNN.